Vamos a ver hoy lo que es la autoconfiguración, ¿no? Es muy importante tener en cuenta el sistema y la estructura que tiene Spring Boot, pues es bastante sofisticada a la hora de compilación, a la hora de tener que levantar servidores, etcétera, ¿no? Si trabajamos, por ejemplo, con Servlet, pues es importante, ¿no? Tener una buena configuración del entorno en el que luego se va a ejecutar nuestro programa, se va a depurar, se va en este caso a compilar e incluso ese tipo de compilación si requiere algún tipo de acción de carga de cualquier tipo de hardware, como puede ser un servidor, pues automáticamente también nos lo va a servir. Ten en cuenta que tenemos algunas anotaciones que nos sirven para este cometido, ¿no? Podemos habilitar en este caso con Enable Autoconfigure, podemos nosotros en este caso habilitarlo. Enable Autoconfigure pues es una de las características, ¿no? De anotaciones que podemos tener. La anotación, pero no se usa, acordaros porque está envuelta dentro de Spring Boot Application. Este tipo de anotación, bueno, tiene distintas herramientas que van a servir que pueda directamente pues, hacer ese tipo de operación que hemos comentado, ¿no? Por una parte, tener en cuenta que dentro de esta anotación tenemos Component Scan, por ejemplo, tenemos Enable en Auto-Configure y también tenemos Configure, con lo cual tenemos todo tipo de herramientas necesarias para que pueda nuestro programa pueda ejecutar. Bueno, visto esto, acordaros que tenemos algunas características relevantes al respecto, que sería pues que para nosotros poder hacer ese tipo de cometido deberíamos en un momento dado también dentro de las dependencias de nuestro PON.xml agregar Spring Boot Starter Web, ¿no? Pero además de esto, tener en cuenta que para la configuración automática de Spring Boot, pues si buscamos, por ejemplo, una estructura MVC, ¿no? O el vista controlador de nuestro class path, pues también podemos configurar automáticamente dispatcher servlet o en la página de error predeterminado para que nos salga cualquier tipo de error en cualquier momento y tengamos una excepción para saber si ha habido cualquier tipo de anomalía a la hora de la carga y también, bueno, los archivos web del hard correspondiente, ¿no? De manera similar, acordaros también, agregamos las dependencias Spring Boot Starter Data JPA, ¿no? Vemos que sobre todo Spring Boot autoconfiguración va a configurar automáticamente la fuente de datos, ¿no? Y también un Entity Manager. Fijaros que dependiendo de la característica o la dependencia que nosotros tengamos que agregar, lo que es Spring Boot tiene que autoconfigurar ese tipo de entorno del proyecto que vamos a hacer. Por eso es importante que tengamos ese tipo de configuración. En estas dependencias ya vienen agregadas ese tipo de herramientas, ¿no? Que van a ser importantes para que funcione perfectamente nuestra correspondiente aplicación. Bien, aquí por ejemplo tenemos, fijaros la cantidad de jar correspondientes y en este caso de paquetes que se estructuran cuando nosotros en las dependencias del PON.xml agregamos este tipo de, bueno, esta dependencia, Spring Boot Autoconfigure, ¿no? Fijaros aquí la cantidad de jar que tiene. Acordaros que aquí son clases realmente, ¿no? Que están comprimidas y que son ejecutables. Entonces, este tipo de archivos desencadenan el que tú puedas trabajar, por ejemplo, con Spring Boot Start Web. Por ejemplo, si queremos que sea una aplicación web, ¿no? Tendríamos que levantar un servidor, como el caso de Tomcat, ¿no? Hay otros también que podemos agregar dentro del entorno, pero por defecto tenemos el Tomcat, ¿no? Y ese tipo de características pues vienen agregadas con unas clases que van a ser de compilación y que van a y que en este caso pues vamos a tener la posibilidad de poder cargar y ejecutar perfectamente nuestro programa. Bien, en necesidad de configuración automática, como ya hemos comentado, es importante, porque si no hacemos esta configuración automática, pues puede dar problemas nuestra aplicación, con lo cual es importante tener en cuenta ese tipo de características, ¿no? Por otra parte, pues bueno, acordaros que de manera similar en Hibernate, por ejemplo, también tenemos que configurarlo, ¿no? Hibernate, tener en cuenta que es un sistema muy parecido a Spring Boot, quizás Spring Boot podríamos decir que es una mejora de lo que es Hibernate, porque los pasos que se hicieron progresivamente era crear Hibernate primero para ese tipo de conexión con la base de datos y poder actuar con conexiones entre servidores, etcétera, ¿no?
Y bueno, después se mejoró con Spring y después vino Spring Boot, que es una versión mucho más mejorada de este tipo de herramientas. Con lo cual, pues bueno, tener en cuenta que en Hibernate también necesitamos configurar la fuente de datos, por ejemplo, la administración de transacciones, ¿eh? Y en este caso también los administradores de entidades, etcétera, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, la configuración de data source. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí, si os fijáis, es un archivo XML que nos va a servir como parecido al POM que tenemos nosotros, con la diferencia de que exclusivamente este tipo de archivo XML nos va a servir para configurar los protocolos de conexión al servidor de la base de datos. ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, pues el driver de Java que va a hacer la conexión. Si depende de la base de datos que sea, pues un driver específico. También tenemos, por supuesto, la base de datos, nombre de la base de datos con la que nosotros vamos a trabajar. Bueno, el acceso, ¿no? Las credenciales de acceso, como el usuario y el password, y este tipo de características, ¿no? Por otra parte, tenemos también otro archivo, que sería en este caso Entity Manager Factory, y este sería pues otro XML donde tenemos los bin. Los bin en este caso sería, pues podríamos decir que es como la estructura de nuestra tabla, ¿no? Aquí tenemos directamente la configuración. Y luego tenemos aquí pues otro archivo XML que sería en este caso la Transaction Manager, que nos valdría directamente para hacer otro tipo de cometido dentro de este tipo de estructura Hibernate. Si os fijáis, la diferencia que vamos a ver nosotros con Spring Boot es que todo esto lo autogenera el mismo sistema, con lo cual nosotros no tenemos que estar autoconfigurándolo. En Hibernate tendríamos que hacer eso, ir a cada uno de los archivos de configuración que son XML e ir preparando ahí nuestras etiquetas respectivas para poder hacer ese tipo de configuración. Sin embargo, aquí la ventaja que tenemos en Spring Boot es que nos lo hace automáticamente. Nosotros cuando creamos una dependencia, agregamos una dependencia, ya directamente lo que hacemos cuando cargamos el programa es el Internet recupera toda la información, los archivos necesarios de configuración, los guarda directamente en nuestro proyecto y ejecuta la aplicación, con lo cual tener en cuenta que es mucho más rentable para el programador. Aquí, por ejemplo, podemos también deshabilitar los cuadros también y hacerlo manualmente. Más que nada esto es a modo informativo, ¿no? Porque realmente nosotros no vamos a deshabilitar directamente lo que es la configuración porque nos interesa como programadores que en el mismo Spring Boot haga ese tipo de configuración, ¿no? Y que nos dediquemos exclusivamente a programar, no a tener que configurar como en el caso de Hibernate que os comentaba, que tenemos que tener archivos de configuración y tener nosotros adaptar, ¿no? La estructura realmente a la necesidad de nuestra aplicación. Por lo tanto, bueno, aquí como un poco a título de información, pues acordaros que se puede deshabilitar directamente. Y para ello, pues nosotros aquí, si os fijáis, tenéis el ejemplo donde perfectamente podemos nosotros hacer el enable, autoconfigure y con esto ya directamente lo habilitamos y lo deshabilitamos. Bien, visto esto, bueno, ahora lo único que tenemos que hacer pues es ver algún tipo de actividad. Bueno, tenemos dos alternativas para nosotros poder hacer bueno, el control, ¿no? de configuración. Por una parte, podemos hacerlo directamente desde nuestro archivo property, poniendo una instrucción determinada para que nos salga directamente, pues hacer un debug y ver el rendimiento de esta aplicación y si todo el arranque de ejecución lo ha hecho perfectamente. Para ello, acordaos, tendríamos este tipo de instrucción que tendríamos que meter directamente o agregar dentro de nuestro correspondiente archivo application property, que ahora lo haremos la práctica para que veáis. Y luego otra directamente sería pues trabajar con una dependencia llamada Spring Boot Auto que nos va a servir para poder hacer el tipo de características. Este nos va a dar incluso poder acceder, con este vamos a poder acceder nosotros a una interfaz gráfica donde podemos controlar dentro de ese tipo de entorno pues las características de nuestra aplicación y bueno, todas las métricas que podemos hacer nosotros desde debug o compilación de nuestra aplicación. Vamos a trabajar con AutoAuthor para ver ese tipo de control que podemos hacer de la compilación y luego también pues, veremos cómo podemos agregar directamente las características ¿no? de todo el rendimiento que tiene nuestra aplicación por mediación de agregar unas propiedades dentro de nuestro application property para trabajar.
Para ello, lo primero, como es habitual, tenemos que ir a nuestro entorno para configurar un proyecto Spring desde Internet. Así que acordaros, aquí puedo poner aquí código data, como siempre, ¿no? Aquí le puedo poner yo como nombre, bueno, podemos ponerle directamente a tu autor, ponemos aquí, actuator, auto, configure, configuration, guión exemplar, y con esto ya tendríamos nosotros preparado, acordaros, el grupo y sobre todo el artifact. Con esto ya tendríamos preparados todo. Java 11, que es el que tengo yo, acordaros que es importante que dependiendo de la versión que tengáis de Java tenéis que agregarlo para que no dé errores luego a la hora de trabajar con los proyectos. Y ahora vamos a agregar las dependencias. Como ya os comenté, pues bueno, primero tenemos que poner web, por ejemplo, ¿no? Vamos a crear Spring Web para crear nosotros en este caso un entorno web de Spring Boot y luego también por otra parte Actuator, así que vamos a meter Actuator para poder trabajar con él y ver también las métricas correspondientes. Así que Actuator, Spring Boot Actuator, en cuanto pongamos en el buscador pongamos el nombre correspondiente nos sale ya, así que vamos a Actuator y ya tendríamos las dos dependencias que necesitamos ahora mismo. Una para poder servir una página, que vamos a ver ahora cómo servimos una página directamente con un controlador, y luego directamente pues a poder acceder a ese tipo de entorno web que hay para ver en ejecución. Hay una herramienta específica en Actuator que nos va a servir para poder nosotros ver en un momento dado si necesitamos ver el control de nuestro arranque de ejecución de nuestra aplicación, pues lo podemos ver. No voy a dar mucha explicación al respecto sobre configuración, como sobre el entorno de métricas, etcétera. Con lo cual, lo único que sepáis vosotros que hay ese tipo de entorno donde podemos trabajar nosotros y ver pues que el comportamiento que tiene en la ejecución, ¿no? Luego, más adelante se podrá ver ese tipo de características, pero lo importante en esta clase es que sepáis que ese tipo de herramientas que nos pueden servir para ver el control, ¿no?, de rendimiento de nuestra aplicación. Bien, visto esto, pues ahora lo único que tenemos que hacer es, ahora lo único, después de crear, vamos a generar nuestro archivo, nuestro proyecto, y ahora pues nada, cogemos directamente, le decimos dónde lo queremos ubicar el comprimido, que nos va a autogenerar, aquí mismo, y ahora pues nada, hay que agregarlo, bueno, descomprimirlo como es habitual, como siempre hacemos, y después de descomprimirlo pues vamos a trabajar y a poner. Aquí lo tenemos, ahora ya nos vamos a nuestro IDE y lo subimos. Bien, ahora ya vamos a ir preparando lo que es el entorno. Ya se va configurando en nuestro IDE Visual Studio Code las características de Java. Vamos a subir el proyecto y ya lo tenemos preparado. ¿Qué tenemos que hacer ahora, chicos? Pues nada, ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a ver ahora, acordaros que sería este tipo de la estructura que veis aquí. Por una parte tenemos aquí el entorno, SRC, el proyecto Maven, y bueno, tenemos el main, como es habitual. En Java tenemos nuestro clase que arranca el programa, que acordaros que era esta, la que realmente nos lo genera dentro del paquete que estamos viendo aquí. Acordaros, este paquete que tenemos aquí, Actuator, pues nos genera este tipo de archivo. Bien, y luego, pues nada, tenemos el testing. Ahora veremos en Recurse que tenemos Application Property. Luego después agregaremos la configuración aquí en Property para que podamos ver otra métrica adicional a la de Actuator, que podemos ver cómo ha sido el arranque, qué características ha tenido, qué ha funcionado, qué no ha funcionado bien, etcétera, ¿no? Bien, por otra parte, vamos a ir viendo que vamos a hacer un controlador, para que esto no quede solo como un simple ejemplo en el que vamos a dar una herramienta
bueno, en este caso para las métricas o el testing, pues vamos a hacer por lo menos un controlador para que tengamos nosotros, podemos ser una página determinada, ¿no? Que arranque una página. Bien, para ello, pues lo único que tenemos que hacer, acordaros, es crearla aquí. Vamos a crearla dentro del paquete correspondiente en la misma línea que nuestro correspondiente clase de ejecución. Así que new class, ponemos class. Nombre de la clase vamos a poner demo rest y le vamos a poner controller, ¿eh? Y ya está. Y aquí la creamos. Ya tenemos creada, acordaros, la misma raíz para que funcione y que lo detecte directamente en el mismo paquete, pueda ejecutar directamente nuestro clase de ejecución, puede acceder directamente al controlador. Y ahora pues vamos a poner las anotaciones que habitualmente tenemos que agregar para generar una clase controlador. ¿Y cuál era? Pues acordaros, un import, le ponemos aquí ya Spring Boot, Spring Framework, Web, Bind, Annotation, Get Mapping, para poder mapear las rutas. Acordaros que es importante tenerla preparada, así que ya tenemos una. Y por otras vamos a poner un import y también REST controller, para nosotros definir que vamos a anotar también y definir que esta clase es un controlador. Con esto ya tendríamos ahora que colocar la anotación arroba REST controller y ya tendríamos preparada. Es muy importante que la unamos junto con la clase, si no te vas a tener problemas. Aquí no importa, ten en cuenta que aquí el que yo dejo un espacio no importa nada, pero sí importa que si yo dejo un espacio entre el nombre, la estructura de la clase y la anotación, pues puede dar errores y problemas. Así que acordaros que hay que unirla. Y ahora, pues bueno, ya me sale directamente toda la funcionalidad que yo voy a colocarle dentro de la clase y es en este caso, pues un método que le puedo llamar hello, como me ha salido la anotación, y tengo que a este tipo de método le voy a poner getMapping. Tener en cuenta que es la anotación que necesitamos nosotros para crear las rutas en el controlador. Si nosotros, por ejemplo, ponemos raíz, quiere decir que cuando arranque el programa vamos a tener la posibilidad de poder cargar este tipo de método, ejecuta este tipo de método y en nuestra página correspondiente que va a servir, en nuestro servidor Tomcat, pues bueno, vamos a ver el Hello World, este que veis aquí. Así que lo único podemos poner, o bien poner aquí pues una ruta, o cuando arranque, o realmente después cuando ponga una ruta determinada que puedo poner, hello, por ejemplo, ¿no? Puedo poner hello por ejemplo y ya puedo ver la ruta para ello. Pero bueno, vamos a dejarle la raíz para que nos arranque directamente con este tipo de texto, de comentario, ¿no? Que retornamos. Bien, con esto ya tendríamos preparado lo que es el controlador. Ahora bien, bueno, vamos a dejarlo así. Acordaros que en este caso ya tendríamos preparado. Ahora lo único que hay que hacer es coger y servir directamente, empezar a cargar, a ejecutar. Vamos a guardarlo, control S. Guardamos ya directamente la correspondiente clase controlador y ya pues podemos utilizar ya lo que es nuestro programita. Ya tenemos un programa funcional. Ahora lo único que habría que hacer es pues empezar a ejecutarlo. Ejecutar y depurar, como es habitual le diga ejecutar y depurar. Y bueno, como es habitual, nosotros ahora vamos a tener aquí como ya arranca Tomcat, acordaros, empieza a arrancar el programa, arranca Tomcat, me abre ya el puerto 8080 para poder trabajar en él y ya tendríamos, si os fijáis en un segundo, en un milisegundo, pues ya directamente tenemos todo preparado. Si vamos al puerto 80, ahora chicos, puerto localhost 8080, localhost 2.8080, pues ya tenemos el mundo, ¿no? El Hello World, con lo cual nos ha servido la página, es funcional, ¿no? Ahora, ¿qué haría yo para poder acceder, por ejemplo, bueno, fijaros que yo quiero acceder directamente a, bueno, en este caso, al correspondiente elemento, ¿no? Actuator, Si yo quiero entrar en Actuator, pues ahora simplemente yo lo que tengo que hacer es colocar ahora Actuator, /Actuator, y fijaros aquí cómo me da directamente en Actuator todas las rutas correspondientes que tengo. Si os fijáis, me está dando todas las características, ¿no?
Con Actuator me da todas las características y las correspondientes información. Bien, ahora, bueno, eso por una parte. Vamos a ver ahora cómo nosotros arrancamos vamos a arrancar el programa creando nosotros ese tipo de configuración dentro del archivo property para que veáis otro tipo de herramienta que nos sirve para ver cómo ha sido el comportamiento específico que hemos tenido. Así que lo que vamos a hacer ahora nosotros es irnos directamente a property. Acordaros, cierro ya la carga del programa porque hay que cambiar y actualizar, hacer unos ajustes determinados. Así que me voy a property y está vacío, acordaros que está vacío. Vamos a poner la instrucción que comentamos y ya en cuanto que tengamos la instrucción correspondiente, pues ahora veréis cómo sale directamente todas las propiedades y características que necesitamos nosotros. Para acordaros, pongo login. Ya me salen distintas características de login, acordaros. Level, login. Level. Punto. org. Punto. Le ponemos aquí Spring Framework. Framework. Y con Spring Framework igual a debajo, justo. Con esto ya sería suficiente para colocarle. Bien. Con esto ya guardamos y ahora si arrancamos el programa vamos a ver qué comportamiento tiene. Nos vamos directamente ya a nuestra clase de arranque y ya automáticamente aquí vamos a ejecutar. Y fijaros la cantidad de información que me está dando. Fijaros la cantidad de información. Aquí tenemos todas las prestaciones en consola. Si nos vamos para arriba, abrimos esto, veremos todas las métricas y comportamientos de la actuación que ha tenido en la carga de lo que es el programa. Aquí nos da distintas propiedades. Fijaros la cantidad de información que nos da referente al comportamiento que tiene nuestra aplicación, el debug. Nos da si hay algún tipo de error determinado, en algún tipo de clase específica, de algún jar, de todos los que hay que habéis visto, que hay muchísimos jar, que cada uno hace una función determinada interna dentro de la aplicación. Y aquí tenemos pues todas las características que podrían ser. Ahora chicos, que estamos ya en el PON XML, acordaros, tenemos que ir al PON XML y cambiar algunas características. Lo primero, agregar las dependencias que comentamos. Whole Browser. Para ello, tener en cuenta que tenemos una versión que, bueno, 4.2.1, ¿no? Esta versión que tenemos nosotros de Spring es muy actualizada y a lo mejor vamos a tener problemas para poder agregar las dependencias. De hecho, vamos a verlo, para que veáis que tenemos que cambiar luego ese tipo de versión a una versión un poco más antigua para que soporte directamente ese tipo de dependencias. Para ello, pues aquí mismo podemos nosotros agregar directamente ya dependencias. Dependency. Aquí tenemos una, ¿vale? Le ponemos barra, le ponemos aquí org, ¿vale? Ahora le vamos a colocar aquí, vamos a poner aquí directamente group ID. Vamos a ver, bueno, vamos a cambiarlo para ir ahora Spring Boot y le ponemos punto data. Eso por un lado, como group ID. Después vamos a poner nosotros ahora el correspondiente artifact. Artifact ID. Y le vamos a colocar de aquí directamente. Bueno, ahora le cambiamos la dependencia no en Mongo, pero para ir más rápido en escribir, pues ponemos Spring Data, le quitamos Mongo, le ponemos REST, le ponemos guión, whole,
y le ponemos aquí Browser. Con esto ya tendríamos preparado. Ahora ya, Dependencies, eso sí, cerramos la dependencia, que sería aquí, y ya tendríamos preparado. Con lo cual acordaros. Bien. Fijaros ahora, si yo agrego, pues de momento nos va a dejar. Pero por si acaso, vamos a coger nosotros y vamos a cambiar la correspondiente versión. Vamos a poner una versión un poco más antigua. Si os da error, acordaros que cambiar la versión esta. A mí no me da error, pero puede que os dé error, que no admita directamente este tipo de dependencia. Entonces, si en el supuesto de que os dé error, poner una versión bueno, menos actualizada, que sería en este caso la versión 2.3.5, y le ponemos punto release. Y con esto ya os va a ser compatible este tipo de dependencia. Guardamos. Nos va a decir directamente que si lo queremos adaptar a nuestro entorno de desarrollo. Vale, ahora sí. Ahora ya. Perfecto. Ahora sí. Acordaros que era una L, hold, es sin dos L. Ahora bien, perfecto ya, ¿no? Bien, ahora ya lo único que tenemos que hacer es ir directamente y ejecutar nuestro programa. Tenemos que eliminar la clase, muy importante, acordaros, tenemos que eliminar la clase, así que nos vamos directamente que tenemos como controladora, porque si no, no vamos a poder ejecutar este tipo de acción, porque por defecto nos va, nuestro programa va a ir directamente al controlador, y acordaos que en el controlador lo que hacemos es servir una página determinada, así que lo que vamos a hacer directamente es irnos aquí, eliminar el controller, cogemos, eliminamos, mover al reciclaje y ya está. Ahora sí. Ahora ya ejecutamos y bueno, tenemos aquí nuestro actuator, configuration, y ahora ya sí. Ahora ya cogemos, ejecutamos. ...21 milisegundos. Vamos ahora aquí y si ahora directamente ejecutamos, fijaros que nos sale una interfaz gráfica en la que nosotros con Hold podemos ver las prestaciones. Nuestro perfil, nuestras propiedades, el cuerpo de respuesta. Directamente acordaros, bueno, voy a ponerlo en inglés para que lo veáis bien. Y aquí tenemos profile directamente, las rutas correspondientes de depuración que tenemos, etc. Aquí tenemos. Que sepáis que hay este tipo de herramientas que se podrán utilizar en su momento para hacer el control de rendimiento que tenga nuestra aplicación, de cara sobre todo a cuando lo tengamos que pasar ya a producción. Mientras esté en desarrollo tendremos que ver esas métricas, pero bueno, eso ya depende ya del personal de sistemas, que son los que se encarguen de este tipo de rendimiento. No, a nosotros nos interesa lo que es la programación porque realmente, bueno, hoy en día se están haciendo o se está obligando a la gente a que trabaje, ¿no?, en este tipo de entornos, pero sepáis que ese tipo de herramientas.